Aquí comienza el alfarero. Bienvenido. Oremos para que Dios lleve bendición a su vida. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Me da la oportunidad de predicar tu palabra a través de este medio. Bendice los que se conectan. Manipulación. Se produce cuando un individuo o grupo de individuos ejerce una toma de control de comportamiento de una persona o grupo, utilizando diferentes tácticas. Muchos manipuladores mentales existen en todas partes del mundo. Al lado suyo o viviendo con usted puede haber alguno. Es una persona que maneja psicológicamente muy bien esta técnica de manipulación. Domina también esto que confunde e influye en la conducta de los demás. No detectable tan fácil, de una vez se lo digo. Es muy hábil con las palabras y las estrategias que emplea. Sugestión, seducción, persuasión. Es capaz de someter la voluntad de la persona sin que ésta se dé cuenta. Su meta es obtener un beneficio, conseguir un objetivo. Para la persona sometida es un terrible mal, porque esto suele desembocar en deterioro de la autoestima, perdiéndose su voluntad, cayendo la persona en un estado de emoción crítico. ¿Ya? Un manipulador es una persona egocéntrica. Sus necesidades tienen prioridad y puede pasar por encima de los demás. En la Biblia hay un ejemplo, Caín. Caín supo cómo manipular a Abel y lo invitó por allá en el campo. Venga, hermano mío, salgamos al campo. Y resulta que allá estando en el campo, como tenía su espina allí adentro, se la quitó con la muerte de su propio hermano. Pero lo supo manipular para llevarlo al campo. Un manipulador no son personas empáticas. Es decir, para estas personas, las demás no son personas, sino instrumentos por los cuales obtendrá sus objetivos. Por ejemplo, en la Biblia hay otro ejemplo, los sacerdotes del tiempo del Señor, que instigaron con esa palabra, crucifícale, crucifícale. Son un ejemplo de esto. Es decir, con tal de ver a Jesús muerto, crucificado, entonces gritemos para que suelten a Barrabás. Ahí es donde ellos entran a manipular al pueblo y llevarlos a que griten al unísono, crucifícale, crucifícale, pero suéltanos a Barrabás. Los manipuladores son personas maquiavélicas, puntúan alto en el rango del maquiavelismo. Son fáciles para manejar la intriga, escuche eso, los celos, la rivalidad. Con facilidad estas personas distorsionan y tergiversan la realidad para su propio beneficio. La Biblia también tiene un ejemplo de ello, el viejo profeta que engañó a aquel hombre de Dios, que Dios lo había mandado con palabra para el rey. Y entonces él da la palabra y se va a su camino, lo estaba haciendo como Dios le había dicho. Pero ahí en ese territorio un viejo profeta que se da cuenta que allí llegó un hombre de Dios para darle palabra al rey y le sale al encuentro y lo engaña y lo manipula con que también Dios habló conmigo y me dio un mensaje que tú debías venir acá para comer. Y lo engañó, lo supo manipular, distorsionó en el profeta de Dios la verdad.
Y la consecuencia para el profeta de Dios fue grave, porque se dejó manipular de un viejo profeta. Los manipuladores son personas irresponsables y con pocos escrúpulos. Tales personas no tienen remordimiento. Creen que beneficiarse de la debilidad de otros no es censurable. Ellos son expertos en detectar el talón de Aquiles en sus víctimas. No sé si ustedes conocerán el talón de Aquiles, aquel personaje mítico que con su agilidad y destreza era capaz de derrotar imperios, ganaba batallas, guerras, aniquilaba soldados, hasta que vino uno y le dio en todo el talón de Aquiles y lo debilitó, y ahí lo acabó. Le dije que estas personas eran expertas en buscar, encontrar el talón de Aquiles suyo o mío, para empezarlo a mover como marionetas, como títeres. Los manipuladores, y espéreme, le doy el ejemplo en la Biblia, porque también las hay. Jezabel. La Biblia habla de una mujer llamada Jezabel, que supo manipular a el rey Acab, que era entre otras su esposo, para introducir el baalismo en Israel. Y en alguna ocasión el rey Acab quería la heredad de un hombre llamado Nabat, que quedaba al lado de él, y este hombre no se la vendió. Y luego fue a decirle a su esposa: mira, Nabat no me quiso vender la heredad, espérate que yo te la entrego. Y hizo sus cosas, manipuló por allá unos falsos testigos, y luego mandó matar a Nabot, y le entregó la heredad al rey Acab. Pero cómo manipuló de tremendo esta mujer. Mi amigo, también los manipuladores ponen su mirada en personas hábiles para sacar provecho de personas sensibles, amables. Tienen habilidad a las personas, entonces ellos le ven la capacidad que tienen y quieren sacar provecho de ahí. La Biblia también tiene ejemplo. Un rey llamado Saúl, que supo en su momento como que tomar a David, que en los próximos años después de él fue rey, y lo quiso llevarse cuando había descendido de la gracia de Dios, que venía, dice la palabra, un espíritu malo sobre Saúl. Entonces alguien le dijo: mire, yo conozco un joven que es valiente, hombre de guerra, Jehová está con él, etcétera, etcétera. Bueno, tráigamelo. La palabra dice que cuando David venía y tocaba el arpa, Saúl tenía alivio. Entonces ahí cuando Saúl ve la habilidad de este joven para tocar el arpa y cantar, y el demonio irse de él, entonces lo quiere tener ahí, retener, y no, quédate aquí. Yo mandaré mensajero allá a Isaí de Belén que diga que está aquí con el rey, porque vio la capacidad de David. Personas manipuladoras que ven las capacidades de otros y empiezan a manipularlos, a tratarlos de manipular para su beneficio. Quiere que le dé una pequeña lista de manipuladores en la historia pasada y presente. Los sacerdotes en el tiempo de Jesús, Anás, Caifás, ya se los dije, manipularon al pueblo para que gritaran: crucifícale. La dinastía de los Herodes supieron manipular el poder de Roma para quedarse gobernando con lo promiscuos que eran en los estados. Los emperadores de Roma en su tiempo, esos sí que fueron manipuladores. Charles Robert Darwin, un manipulador experto que sembró la evolución en el tiempo. Stephen Hawking, el científico que supo manipular a
en esta era en que vivimos. Adolf Hitler y sus secuaces supieron manipular a la gente. Karl Marx, Stalin, Mao Zedong, los papas católicos, todos en su tiempo hasta hoy, han sido y son manipuladores de la gente. Arrio, Sabelio, Elena Hall White, Charles Taze Russell, Naasón Joaquín Gómez, Joseph Smith, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, Cash Luna, George Meyer, Vladimir Putin, Fidel Castro, Nicolás Maduro, Xi Jinping, Kim Jong-un, Ali Khamenei, Augusto Pinochet, Cristina Fernández, Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Evo Morales, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Lula da Silva, Pedro Sánchez, José Mujica, George Soros, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Los Simpson, Hollywood, Bad Bunny, Karol G, la FIFA, la ONU, la OMC, el LGBT, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Gustavo Bolívar, etcétera, etcétera. Podríamos quedarnos aquí todo el tiempo hablando de los manipuladores pasados y presentes, que saben manipular la gente para ganar adeptos, saben coger la gente como sus muñecos, sus títeres, para ganárselos, todo para el beneficio de ellos. Los dictadores se obsesionan con el poder. Por ejemplo, la antigua Roma manipulaba a la gente con pan y circo, pan y circo. Distraían a la gente con entretenimiento, mientras ellos gobernaban y hacían y iban y venían, mientras la gente en el circo romano miraba las muertes allá de gladiadores, las peleas de gladiadores, las muertes de los leones que cogían su presa y luego les daban el pan, les tiraban pan a las gradas y ellos así contentos tenían la plebe en las manos, manipulándolo. Los dictadores de hoy lo hacen de diferente manera, mi amigo. Controlan las ideas, el conocimiento lo controlan, bajan el nivel de educación, limitan la cultura, censuran la información y se inventan la propia información de ellos, su propio periódico, como hizo Chávez y en este momento como está haciendo el presidente de Colombia, su propio periódico donde gastará una cantidad de dinero que el Estado deberá pagar para propagar su poder, su manipulación. Entonces la información privada la privan, atacan cualquier medio de información individual para ellos imponer la de ellos. Son las maneras que se está manipulando este mundo. Los dictadores son expertos en eso. La Biblia, para ir redondeando, la Biblia nos muestra un ejemplo claro de una mujer, escúchelo, que quiso manipular al Señor, pero no pudo. Lo quiso manipular a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tomo la Biblia y en el libro de Mateo capítulo 20, el verso 20,
Escucha lo que dice. Y lo voy a leer suave para que usted tenga en cuenta la clase de manipulación que quiso tener esta mujer al Señor Jesucristo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Lo que esta mujer hace es que se postra. Mire, es una manera en que ella entra a querer manipular al Señor. Se postra. Cualquiera diría, uy, qué sencillez, qué humildad. Así como cualquiera puede decir, uy, el Papa, ¿cómo es que se baja de un avión y él mismo besa? Lo primero que hace al bajarse de un avión y llegar a una tierra desconocida es se agacha a besar el piso. Cualquiera dirá, uy, qué humildad. No, mi amigo, no es humildad. Es posesión, es manipulación. Lo que ese hombre está diciendo es que cuando se baja del avión y se tira al piso para besar ese piso desde el aeropuerto, está reclamando que esa tierra, mientras esté él ahí, las horas, los minutos que esté ahí, es de él y le pertenece. Por eso es que los gobiernos, las naciones, cuando va el Papa a un territorio, se postran y todo el mundo arreglan las calles. Me acuerdo cuando en algunos años pasados un tal Papa vino a Colombia, allí a Cartagena, y se llevaron todos los indigentes, los habitantes de la calle se los llevaron y los dejaron por allá en las carreteras botados, porque había que tener la ciudad limpia, porque viene el Papa. Ajá, manipulación. Así vino esta mujer y dice que se postró, postrándose ante él, pidiéndole algo. Sé que esa señal de postración para lo que ella hace después, que es lo que vamos a ver, lo quería era manipular para lo que iba a pedir. El verso 21 dice, él le dijo, Jesús le dijo, ¿qué quieres? Claro, ¿cómo? Viene esta mujer a postrarse a mis pies, algo quiere. El Señor no lo engaña a la gente. No vaya a creer que cuando ese manipulador lo abraza, ese presidente lo abraza, ese político corrupto lo abraza, que es que lo ama. No, es que va a buscar ganancia. Está llevándole un mensaje a la gente de que hay que personaje tan humilde y sencillo. ¿Qué quieres?, le dijo el Señor. Ella dijo, escúchalo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ve que el momento de postración donde ella se humilla y se quiere humillar al Señor no es más que una fachada, porque luego de ese aparente humildad le dice al Señor, ordena. Manipulación. Es lo que está haciendo el presidente de esta nación actualmente, manipulando. Entró humilde, sencillo, que no mata una mosca. Ahora está sacando las garras de lo que realmente hay en su corazón. Ordena, que alguien vaya al Señor Jesucristo, que conoce todas las cosas, que es Dios en la tierra, a decirle, ordena. Ese cuento no se lo come nadie. El Señor de una vez le dice el 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Qué respuesta tan tajante, tan contundente, porque es que no se puede manipular a alguien que sabe para dónde va, que conoce su meta y su propósito, que conoce lo que va a hacer. Los manipuladores tratan de manipular y voltear la cabeza de aquellos que no están parados en firmes y que no saben hacia dónde van, no tienen un norte, una guía, y son fáciles de manejar. Pero el Señor, no sabéis lo que pedís. Me agrada esa palabra. Y entonces le hace una pregunta a esa mujer. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado, le pregunta. Y ahí estaban todos los discípulos. O sea, quiere decir que los discípulos enviaron a esa mujer, la mamá, a preguntarle y a decirle al Señor, dile al Señor que haga esto. Porque dice que ellos dijeron, ¿quiénes? Los discípulos, eso quiere decir. ¿Y quién fue la mujer? ¿Y quién fue la que fue al Señor? Fue una mujer, la mamá de 2 de los discípulos. Pero parece que todos la habían enviado. Mire, vaya, esté allá. O parece que los 2 hermanitos, los 2 hijitos la enviaron. Entonces estaban ahí. Ella pensó que el Señor le iba a decir al oído, pues ven, yo te digo, yo acepto tu recomendación. Y entonces cuando oyen, y el Señor les hace la pregunta en derredor. Esta mujer quiso meter al Señor en un cubo, pero el Señor abre la pregunta para todos los que están ahí, para que se den cuenta de las intenciones de ella. Porque es que a los manipuladores hay que desenmascararlos. A los Maduro, a los Petro, a los Chávez, a todos esos manipuladores que están manipulando religiosamente. La lista de los manipuladores que le leí, ahí hay grupos, ahí hay personas individuales, ahí hay cantantes, etcétera, etcétera, que con sus cosas manipulan. Es lo que hace el Señor, desenmascara a esta mujer, diciéndole a todos, ¿podéis? Ellos le dijeron, podemos. Es la respuesta de ellos al Señor. Entonces el 23 dice, Jesús les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pueden. Pero el sentaros, escúchalo, a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ve usted? Pueden hacer unas cosas, pero otras no. Esto de venir a pedir el lado derecho y el lado izquierdo, la silla derecha y la silla izquierda, para el uno y para el otro, esto no es mío darlo. Así que no voy a entrar en ese jueguito de ustedes. El 24 dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ve, había enojo. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que esto me agrada? Escucha, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Oye, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Ve por qué hay un pueblo, un país reducido? Porque eso es lo que la gente cayó en la manipulación del tal y ahora está sometido el pueblo. El Señor lo dice acá. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Lo está diciendo el Señor. Entonces el consejo del Señor es, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Esto es maravilloso. El Señor le da la recomendación a los discípulos y les dicen, eso obsérvelo en la gente grande, en la gente que tiene nombre, que se cree poderosa, que toman control. Pero en cuestión de ustedes que me sirven y me agradan y son mis discípulos y mis servidores, no puede ser así. Y entonces les dice el Señor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el ejemplo maravilloso del más sublime de los hombres que ha pisado esta tierra. El ejemplo inigualable que ha pisado esta tierra. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Ven? ¿Cómo ven? Jesucristo no manipula.
y así enseña. Entonces lo que el Señor, en pocas palabras, le enseña a sus discípulos es que no sean manipuladores. ¿Ve? No se quieran enseñorear de la mentalidad, de la voluntad de la persona y subyugarla y llevarla a lo que ustedes quieran, porque Dios le ha dado libre albedrío a la gente, a la persona, a usted le ha dado libre albedrío. Entonces el Señor le enseña a sus discípulos que no pueden ser esa clase de gente y que sigan el ejemplo de Él, porque Él realmente, siendo Dios, no nos manipula. Dios no manipula a nadie. Si hay un manipulador experto en hacer eso, es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ese sí manipula. Tiene sus instrumentos para manipular. Pero el Señor no nos manipula. Él pudiera manipularnos y hacer hoy en día como están haciendo la gente que han hecho robots para tomar la gente y manipularla, ¿ya? Y es sino que hagan el robot, le pongan la programación que quieran hacer y ese robot hará lo que le dijeron, que para eso está hecho. El Señor nos pudiera manipular así, pero no lo hace. Él dice solamente: venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y el que quiera se acerca a Él y el que no quiera no se acerca, pero Él no lo va a tomar a las malas para manipularlo. Ojo con los manipuladores. Puedes tener un manipulador a tu lado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, lleva esta palabra al corazón de la gente, que por esta palabra, Señor, haya salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Manipulación fue el tema de esta noche en El Alfarero. Le espero en un próximo programa. Dios lo bendiga.